Bueno, en este ejercicio les voy a mostrar lo que se hace. Son algunas animaciones básicas que ya hemos visto, algunas animaciones que tienen que ver em, con la tridimensionalidad. Es como un acercamiento a lo tridimensional y cómo utilizarlo. Básicamente son los movimientos que ya hemos utilizado, solamente que metemos un factor extra, que sería la cuestión tridimensional. Entonces, bueno, para eso yo voy a estar todo el tiempo viendo este video, acercándome para ver cuáles son los elementos que se van a incluir en este aspecto tridimensional. Entonces, por el momento vamos a revisar los recursos que tenemos. Uno de los elementos es este archivo de Illustrator, es el que les voy a subir, les voy a compartir. Eh, este archivo de Illustrator, bueno, para que lo puedan practicar, si lo quieren, ahí va a estar en el enlace. Y bueno, este archivo son puros vectores, si ustedes se dan cuenta, es puro vector. Y está dividido por capas. Entonces, así como se tiene aquí dividido en capas, tal cual es como lo vamos a poder importar. Entonces, va a reconocer el tamaño de la capa, va a reconocer el nombre de la capa. Entonces, ahorita vamos a ver cómo importar este tipo de archivos. Vimos cómo importar también archivos JPG y PNG, pero ahora vamos a ver estos archivos que son un poquito más complejos. Voy a disminuir tantito nada más lo quería abrir para eso. Tengo otra opción en PSD. No lo abro, pero es lo mismo, ¿no? De hecho, es mejor trabajar con Illustrator. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, en el transcurso del video. Pero de Photoshop también te permite importarlo y tiene la misma característica, ¿no? Si lo importas por capas. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es crear mi nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo voy a guardar. Recuerden que es importante guardarlo en la carpeta donde estamos trabajando. Entonces, pues me voy a ir de este lado. Estaba en ejercicio 1, me voy a ir a ejercicios y aquí estaba ejercicio 2. Se va a llamar oficina. Listo, le voy a dar que sea proyecto de After Effects y le voy a dar guardar. Ahora voy a importar los materiales. Recuerden que los podemos importar dando doble clic de este lado o le voy a dar clic en archivo, importar archivos. Archivo, perdón. Selecciono el archivo de la oficina. Y aquí nos vamos a detener tantito. Tienen que encontrar esta opción que dice importar como en la parte inferior. Entonces yo quiero darle que sea importar como composición y que conserve los tamaños de capa. Entonces le voy a dar clic ahí, únicamente eso. Asegúrense que no estén activas estas casillas en la parte inferior y una vez con eso le podemos dar a abrir. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos de este lado. Em, De este lado, les pongo mi zoom. De este lado, en la parte izquierda, tengo bueno, el panel de proyecto. Tengo la composición. Es una composición que me crea de Illustrator, que de hecho es una composición que tiene el mismo tamaño, porque en Illustrator también podemos crear archivos para, para video. Entonces, el archivo que yo creé en Illustrator tiene las mismas características que las que seleccionamos aquí en After. Ahorita lo vamos a ver. Y nos vamos a ir en la carpeta aquí que dice Oficina Capas. Ahí tenemos varios elementos. Le damos clic en la flechita y tenemos todas las capas. Si se dan cuenta, ahí tiene el icono de que es de Illustrator. Entonces, me voy a abrir esta composición. Cuando una composición no está abierta en la parte inferior, que en esta parte inferior recuerden que se abren todas las composiciones, que es donde está nuestra línea de tiempo. Entonces, cuando no lo tenemos abierto, le podemos dar doble clic desde este lado y se va a abrir en la parte inferior. Ya se abrió mi composición, aquí está mi composición. Para que pueda ver los parámetros de esta composición, me voy a ir a composición y le voy a poner ajustes de la composición. Me va a abrir las características, puedo cambiarle el nombre si yo quisiera, pero me va a abrir todas las características. Por ejemplo, el que es un archivo de HD, HDTV, 720 de 29.97, eso es importante, el tamaño de píxeles, y bueno, me aparece hasta los segundos, ¿no? Lo voy a dejar que sea de 10 segundos, está bien, el fondo, el color de fondo, no importa cuál sea, pero bueno, dejémoslo en negro. Afortunadamente, cuando lo abrí desde esta composición de oficina, como yo acomodé los archivos desde Illustrator, cuando creé mi archivo en Illustrator, vean, lo creé de la siguiente forma: crear archivo nuevo. Pero que me deje también. Desde aquí en la parte de arriba tengo película y video y seleccioné este de HDV
720, 1280 por 720. Entonces, así lo creé, así es como ustedes pueden crear su archivo, porque ustedes no van a trabajar, no me van a entregar con estos mismos elementos. Bueno, una vez hecho eso, ahora sí nos vamos a ir en la parte inferior y yo ya tengo acomodadas las imágenes, ¿no? Que de cualquier forma, si yo no las tuviera acomodadas, yo las puedo ir acomodando poco a poquito. Como yo voy a empezar a trabajar una por una, voy a empezar a apagar cada una de las capas, fíjense. Las voy a apagar, pues en realidad solamente voy a dejar la de la pared, pues ni siquiera la voy a hacer nada, la de la pared no hace nada. Si ustedes se dan cuenta aquí en el video, esa de la pared no aparece ni nada, o sea, está estática. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que la voy a bloquear. La voy a bloquear y como no quiero que me aparezca, o sea, ya no quiero que me aparezca en esta lista de paneles, voy a utilizar un recurso que se llama el modo tímido. Ese modo tímido es este monito que aparece del lado derecho. Fíjense, del lado derecho tenemos una serie de iconos con una serie de casillas que se pueden activar o desactivar. Y el modo tímido aparece como un monito ahí como narizón. Entonces se puede activar. Y si yo lo activo, como que se esconden detrás de una pared, ¿no? Ahí ya lo activé. eh, Aún no se ha escondido esta capa. Esta capa se va a esconder únicamente de mi listado de capas, ¿no? Porque es con la que quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, eh, dejo prendida la capa porque sí me interesa tenerla prendida, es el fondo, pero le voy a activar esta casilla, fíjense, en la parte de arriba de mi panel de composición. Aquí arriba tengo otros iconos, esta serie de iconos que dicen, bueno, ahí está un monito, ahí está el monito del modo tímido. Entonces, y otros elementos que también vamos a ir viendo más adelante. Voy a darle clic a este. Cuando le doy clic, va a ocultar todos los que tengan la casilla activa de modo tímido. Fíjense. Esta no me elimina la capa de pared, no la elimina, solamente la esconde. Entonces es importante que lo hagamos. Bueno, yo lo hago mucho porque se tiene una cantidad de capas impresionante y ahorita, pues, por ejemplo, para ustedes, para que también se vayan acostumbrando y para ser un poquito más didáctico con ustedes y solamente tener una capa disponible aquí y no estarlos confundiendo con infinidad de capas, voy a hacer eso. Voy a ocultar todas las capas que no voy a utilizar y únicamente voy a dejar visible las que sí voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es el primer movimiento dentro de mi composición. Entonces, dentro de mi composición está primero el piso, ¿no? Después va a aparecer la maceta. Entonces, bueno, vamos a poner que primero aparezca el piso. El piso aparece por ahí del minuto, em, digamos que del minuto 0 al minuto 1, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Me voy otra vez a After. Y entonces aquí, primero voy a ocultar todas las demás capas que no voy a utilizar, todas. Por el momento no utilizo ninguna de ellas, solamente queda activa la del piso. Esto que voy a hacer, ya lo saben ustedes hacer, entonces es únicamente poner la posición, o sea, que vaya de abajo hacia arriba, eso ya lo saben hacer ustedes, pero de cualquier forma, pues yo los guío en esta parte. Primero me voy en el puntero al segundo uno, ahí me coloco en el segundo uno. En piso voy a poner las propiedades, recuerden que podemos utilizar los atajos, que vamos a poner la posición, activo el conmutador de animación y lo estoy poniendo ahorita al final. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la posición de mis objetos, ya quedó acomodada. Ya no es necesario que yo, digamos que la coloque primero abajo. O sea, si esta yo la, fíjense, voy a hacerlo lo siguiente para darles esta explicación. Le voy a desactivar el conmutador de posición. Entonces, digamos que quiero empezar en el segundo cero. Pues lo primero que tendré que hacer es bajar el objeto. Si yo presiono Shift, se mantiene alineado, fíjense, no se mueve. Se mantiene alineado a 90 grados o a 45 en todo caso. Bueno, o a 0 grados, ¿no? Entonces presiono Shift y se mantiene alineado. Pero bueno, digamos que aquí lo quiero en posición y luego en el segundo uno tendría que subirlo y atinarle a la posición en la que estaba. Entonces estoy haciendo dos movimientos en lugar de hacer uno solo, ¿no? Por eso es importante que nosotros coloquemos los elementos en la posición en donde nosotros ya queramos que esté al final. Y entonces voy a quitarle voy a darle control Z dos veces
antes de bajarlo. Hasta ahí estaba, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en el segundo uno activaba el conmutador de posición, regresaba, voy a regresar ahora, perdón, al segundo cero, Shift, para cuando desplace el objeto, estoy con la herramienta de selección y listo. Entonces, si se dan cuenta, pues a lo mejor hice un movimiento menos, ¿no? Pero lo importante también es que empecemos a optimizar esto, ¿no? Que empecemos a llevar la lógica de qué es lo que hace el programa. Entonces, bueno, ahí ya, eh, recuerden que en el segundo uno primero lo dejé y grabé su posición final, en donde ya estaba acomodada, me regresé un segundo y grabé una nueva posición para que ahora tenga una nueva ruta de movimiento. Bueno, dicho eso, me voy a ir ahora a mi video. Según yo, la maceta es lo que sigue. La maceta se pone en el segundo 2, más o menos. Termina de animarse en el segundo 2, la maceta. Y empieza justo en el segundo uno. Entonces, eso todavía no lo sabemos hacer. Déjenme ya cerrar tantito Illustrator porque siento que me está estorbando y luego como estoy pasándome de objetos a otros, me está estorbando. Bueno, ahí está. Entonces, ahora sí me voy al archivo de After. Ya quedó mi piso. Yo la verdad es que ya estoy contento con el piso. Ya no se va a mover. Ya es todo lo que va a hacer. Entonces, pues lo puedo dejar, lo puedo bloquear y lo voy a ocultar. Perdón, lo voy a ocultar, pero no en esta posición, no aquí, no en este ojito, sino en el modo tímido. Fíjense, lo dejé prendido en el ojito, ¿eh? En el modo tímido lo oculto. Y ahora sí, poco a poquito vamos a seguir trabajando con las demás capas. Sigue maceta. Maceta empieza la animación en el segundo uno, pero acuérdense que termina en el segundo 2. Me voy al segundo 2. Otra forma de trasladarnos entre segundos, recuerden que es esta. En la parte superior izquierda de la composición aparece este contador. Entonces, en este contador, si yo le doy clic, me permite colocar, primero, la primera cantidad son fotogramas, o sea, los últimos dos ceros son fotogramas. La siguiente cantidad, o sea, el 0 y el 2, está hablando de segundos. La siguiente cantidad hacia la izquierda son minutos. Y la primera cantidad, o sea, el 0 que está ahí solito, antes de del primer punto y coma, son horas. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, quiero colocar que se vaya al segundo 2, digo, ya lo hice, yo lo sé, pero bueno, vamos a poner que se vaya al segundo 3. Pongo 3 segundos con 0 fotogramas. 0 fotogramas. Si quisiera que se fuera al 2,5, como estamos trabajando a 29,97, o sea, redondeándolo a 30 fotogramas por segundo, si quisiera que se fuera al 2,5, le pondría 2,15 y se iría al segundo 2,5, ¿no? En esta lógica de 29,97 fotogramas por segundo. Voy a ponerle que se vaya el 2 y listo. Ahora sí, aquí la maceta, voy a darle clic. Y bueno, recuerden, se me olvidó explicarles una parte. Recuerden que si ustedes no les aparece esta opción, estas casillas de lo del modo tímido, es porque en la parte de abajo posiblemente tenemos nuestro conmutador de definidores invertido. Fíjense, le voy a dar clic a esta parte de abajo que dice conmutar definidores modos y fíjense cómo me cambia. Entonces, esto nos sirve como para ahorrar espacio. En mi caso es como un poco ridículo porque la verdad es que sí tengo mucho espacio, pero bueno, en las laptops esto lo hace mucho y nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ponerle conmutar definidores y ahora sí nos va a salir. Y se los digo, ¿por qué? Porque ahora lo que quiero hacer es que trabajemos con 3D. Como quiero trabajar ahora con 3D, mi conmutador para 3D se encuentra en estas casillas, fíjense. Aquí ya habíamos visto que este monito narizón es en modo tímido y el 3D es la última casilla, esta que está aquí. Entonces me voy a bajar y en la capa que se llama maceta la voy a activar. Antes de activarla les voy a mostrar tanto las propiedades para que vean el cambio. Fíjense, ya abrí las propiedades, le voy a activar esta parte. Y ahora, fíjense cómo cambia. Ya no solamente me coloca dos valores. Recuerden que habíamos dicho que el primer valor es eje X, segundo valor es eje Y, tercer valor es el eje Z. Cuando hablamos de tridimensionalidad significa que se le incrementa un valor que es el valor de profundidad. Entonces, bueno, ahorita ya está bien.
¿En qué se movió este objeto? Bueno, este objeto de la maceta rota, rota el objeto, fíjense, ahí está. Fíjense en la rotación que se supone que puede tener nuestro objeto. Yo aquí tengo, bueno, en la parte inferior izquierda, cuando un objeto es 3D, me parece ya este definidor, es como una guía. El eje Y tiene esta dirección, es como va el del centro hacia arriba. El eje X es rojo y tiene esta dirección, va del centro hacia la derecha. El eje Z tiene una dirección que va del centro como hacia adentro. Por eso el eje Z como que no se ve, pero en realidad ese eje va hacia adentro. Entonces vamos a ver cómo se mueven, por ejemplo, en esas posiciones, ¿no? Eje X va de izquierda a derecha. Le voy a dar control Z para que se quede en su posición. Eje Y va de arriba a abajo, eso ya lo sabíamos. Eje Z va hacia adentro. Y lo que implica ahorita en este programa es como que se hace más chiquito. Se hace más chiquito porque lo estoy mandando desde el exterior hacia adentro, ¿no? O sea, como si se estuviera alejando del espectador. Vamos a ver cómo funciona con la cuestión de la rotación. Fíjense, aquí tengo rotación en X, Y y Z. Rotación en X. Primero, la rotación en X, cuando hablemos de rotación, recuerden que el primero está hablando de valores de vueltas, el segundo son grados de rotación. Por eso ahorita les los voy a ejemplificar con grados, porque si yo le pongo muchas vueltas, no se va a notar nada. Tengo que ponerle grados, ¿no? Lo de las vueltas principalmente está hecho para que nosotros animemos. Lo de los grados y para que transformemos y animemos también, ¿no? Entonces, fíjense, rotación en X, ¿cómo rota? Fíjense cómo rota sobre ese eje rojo, que es el eje X. A ver, control Z. Rotación en Y, fíjense cómo rota. Entonces vayan probando, ahorita en lo que se van acostumbrando, vayan probando y así háganle, denle control Z. Rotación en Z, fíjense, pareciera que la rotación en Z es la rotación normal, ¿no? Es decir, si yo le quitara este y la roto, rotaría, si le quito el conmutador de rotación, perdón, de 3D y la roto, rota como si estuviera rotando en eje Z. Entonces, bueno, voy a activar otra vez el conmutador y ya habíamos visto, ¿no? El eje Y es el que tenemos que animar. Entonces voy a activar la casilla de rotación en Y, ya sé que estoy en el segundo 2, activo la casilla, me regreso un segundo, o pueden colocarle ahí el dato preciso, y aquí en rotación en Y voy a hacer que rote de tal forma que haya un punto en el que se desaparece. Que, bueno, hay que aclarar que no necesariamente tiene que ser 90 grados, ¿eh? Ahí está. No necesariamente son 90 grados. Bueno, em, entonces, ahora voy a... em, ahí están. Vamos a revisar cómo funciona y este ya quedó, ¿no? Listo, sube y queda. Lo malo de esto es que voy a deseleccionar tantito esta maceta, voy a minimizar ya los valores, ya no las voy a utilizar. Deselecciono y fíjense cómo quedó ahí un cacho, o sea, se ve una línea, ¿no? Esta línea se ve. Por lo tanto, es conveniente que en el segundo uno yo recorte esta capa, o sea, previo al segundo uno. Esta capa solamente va a empezar a partir del segundo uno. Por lo tanto, me fijo cuál es la capa y me fijo cuál es el bloque, digamos, o el clip. Y lo que voy a hacer es colocarme en el borde del clip, se va a ver una doble flechita. Doy clic y arrastro de tal forma que se coloque al inicio. Entonces, pues ya acabé con esta opción, miren, fíjense, ahí, y ahí ya empieza a moverse y ahí se queda. Entonces voy a bloquear esta capa e igual la voy a poner en modo tímido, ¿no? Ya no queda. ¿Qué sigue? Sigue ahora, la verdad es que no sé. Ah, sigue el escritorio. Fíjense que el escritorio funciona un poquito parecido, solamente que aquí se hace una combinación. Es decir, tengo el, tengo una rotación. Esta rotación ahorita vemos en qué eje, yo ya sé qué eje, pero además tengo que rotarla a partir de la parte inferior, significa que tengo que modificar el punto de ancla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el escritorio.
también empieza en el segundo 2 y termina en el segundo 3. Está como un poco escalonado lo que estoy haciendo. Entonces ahí comienza, segundo 2, y es el escritorio. Ahí está. Voy a aprender. De igual forma, necesito que este escritorio aparezca aquí a la mitad, o sea, que aparezca en el segundo 2, no antes. Entonces, igual, lo voy a recortar. Esto lo voy a hacer previamente. Lo pueden hacer previamente o al final. Yo lo voy a hacer previamente, pues precisamente para que puedan ver que se puede hacer o previo o al final. Pero aquí la desventaja es que si yo me regreso, o sea, si me pongo antes de este segundo 2 que fue cuando lo recorté, ya no se ve. No es como una forma de recortar una capa en el tiempo. Entonces, bueno, esta se acomodaba así en el segundo 3. Recuerden que teníamos que colocarle el conmutador de tridimensionalidad de 3D. Ahí está. Ajá. Listo. Ahora las propiedades. Vamos a mostrar las propiedades de transformar. Me pone otras propiedades que vamos a ver posteriormente. Y aquí se supone que ahí ya se termina de colocar, de rotar. Entonces, fíjense. Lo que voy a hacer primero es pues necesito desplazar el punto de ancla, porque fíjense, si yo rotara este objeto, lo voy a rotar, por ejemplo, en eje X, en el primero. De hecho, en el primero es el que queda, ¿eh? Bueno, si yo roto ese objeto, primero si se dan cuenta, lo que está sucediendo es que se está traslapando con el otro objeto, pues es que ya son, los dos son 3D, entonces pueden chocar y se pueden intersectar, por eso es que está sucediendo esto. Ahorita nos solucionamos ese tema, pero primero quisiera que dejemos bien lo de la rotación. Entonces le voy a dar control Z, ya sé que se rota en esto, pero se tiene que rotar desde la parte inferior. Recuerden que para que un objeto rote y crezca, se mueva a partir de un punto, necesitamos modificar el punto de ancla. Entonces voy a modificar tantito el punto de anclaje. El punto de anclaje ahorita lo tengo en 102 y una forma de modificarla es moviendo desde este punto, pero como mi objeto ya estaba, fíjense, ahí está, ya se puso, se movió el punto de ancla y ya se movió a la base. Lo moví a 204. Y si yo lo roto, fíjense lo que va a pasar. Sin embargo, le voy a dar control Z otra vez. Como yo ya lo tenía acomodado, me gustaría que ese punto de ancla se acomodara, pero de una manera directa, sin que se desplace, porque aquí al momento de moverlo en punto de anclaje pareciera que lo estoy moviendo desde la... Se está cambiando de posición y no, solamente se está moviendo el punto de anclaje. El punto de anclaje se mantiene estático, mientras el objeto como que se va desplazando para que se acomode el punto de anclaje. Entonces quiero modificar solamente el punto de anclaje sin que se mueva el objeto y para eso existe esta herramienta. En la parte superior de la barra de herramientas tenemos esta herramienta que se llama herramienta panorámica y que también se llama punto de anclaje. Le voy a dar clic y cuando yo bajo, fíjense, bajo el eje y si se dan cuenta lo bajo a partir de la flechita, ¿eh? O sea, me acerco para únicamente moverlo en el eje Y. Si yo lo moviera desde aquí en medio, fíjense cómo se coloca una X y una Z. Y significa que lo va a mover en dos ejes y eso no me conviene. Por eso yo cuando les pido que muevan cosas en 3D, muévanlas a partir del eje que ustedes quieren mover. No, si necesitan moverlo en dos ejes, pues primero mueven un eje y después el otro y así no se van a equivocar. Entonces voy a desplazar y lo dejo ahora sí en la base. Muy bien, entonces ahora sí, la rotación. Vamos a activar la rotación, que la rotación era en X. Me regreso un segundo y la rotación ahí la coloco en, les digo, no necesariamente es en 90 grados, ¿eh? Porque dependiendo de la posición del objeto, es que si son 90 grados o no. Aquí, por ejemplo, fueron 82. Si el objeto estuviera a la mitad, o sea, pues sí, a la mitad tanto de manera vertical o horizontal, entonces ahí sí me tendría que ser en 90 grados. Pero como se va desfasando, como que la cámara captura cierta perspectiva, por eso es que no siempre es en 90 grados. Entonces, este objeto tiene que estar a 82 grados para que el canto del objeto esté dando directamente hacia la cámara. Esa es como la lógica. Entonces, bueno, se mueve y ya quedó. En este caso, pues así como lo puse, ya quedó. Ya no se tuvo que intersectar, porque como lo empujé hacia enfrente, fíjense
los grados hacia los que lo empuje. A lo mejor si ustedes lo empujan con valores negativos, porque vamos a hacer la prueba para que lo veamos, ahí le puse en valores positivos. Si lo pongo en valores negativos, de entrada no va a acostarse todo, pero además, fíjense cómo va a haber una parte en donde choca con el objeto, porque está rotando de atrás hacia adelante. Ahí está. Entonces, bueno, por eso valores positivos tal vez aquí es lo que más me conviene trabajar. Y a ustedes también, ¿no? Evalúenlo. Ahora, ¿qué sigue? De acuerdo con el video, sigue después del escritorio, sigue la compu. Ahí está, sube. Esa computadora es un poquito más compleja todavía, porque además, fíjense, el punto de ancla está colocado en la esquina inferior izquierda y además la rotación es doble, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Primero, pues nos vamos a ir a prender esa capa. Apago tantito la de escritorio, es decir, la bloqueo sí, pero además le pongo el modo tímido. Ya. Sigue, me parece que la computadora, la prendemos. Entonces, la computadora, vamos a activar el conmutador 3D. La computadora empieza a moverse o a generarse a partir del segundo, pues casi que a la par que el escritorio. Aquí no va a importar tanto, ahorita no importa tanto el que los estemos trabajando, o sea, como de manera secuencial. De manera secuencial es que en un segundo pasa una cosa, en otro segundo pasa otra cosa. Entonces, ahorita lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, ahorita empezaría yo en el segundo 3, voy a activar el conmutador de animación de la computadora, y ya había puesto el de 3D. Entonces, se supone que en el segundo 3, en el segundo 4, vamos a hacer que suceda. Entonces, en el segundo 4 así va a quedar la computadora. Recuerden, primero vamos a modificar el punto de ancla. Entonces recuerden que ahorita estoy trabajando, no solté la herramienta, tengo la herramienta toda de panorámica o de punto de ancla y bajo de tal suerte que quede en la esquina inferior. Me voy a acercar un poquito más porque creo que estoy muy lejos como para ver los cambios. Entonces en la parte inferior izquierda recuerden que ahí vemos eh, el acercamiento. Ahí está, ya estoy más cerca. Ahora la bajo un poquito más y la desplazo hacia la izquierda. Casi que tiene que quedar en este punto, en la esquina inferior izquierda, como se los había mencionado, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece esa computadora. Vamos a activar el conmutador de rotación. No sé en qué rotación debe ser. Va a ser seguro va a ser en eje Y, porque hace esto. Y además va a ser en eje X. Sí, en eje X, miren, hace esto. Entonces, vamos a darle control Z para que, o sea, quede antes de que empezáramos a hacer pruebas, pero que quede después de que hicimos lo del punto de ancla. Entonces aquí habíamos dicho que en eje Y y en eje X se animaba. Activo los dos conmutadores. Me regreso unos 3 segundos. Me regreso unos 3 segundos. Y ahora voy a rotar, pues primero en 45 grados, yo creo o más o menos como 45. Sí, Ahí lo puse bueno, lo puedo dar directamente 45, ahí con el teclado, dar clic y le pongo 45, ¿no? Y ahora en rotación en X, pues que se haga bajito y de tal forma que se desaparezca. O que quede el canto y de tal forma que no se vea. Miren, ahí ya quedó como que si no se viera. Y ahora recortar la capa. Otra forma de recortar la capa, de una vez vamos a verlo, es, bueno, recuerden que la quiero recortar porque si yo deselecciono, se ve esa línea, ¿no? Entonces yo no quiero que se vea esa línea. Si lo quiero recortar esa capa, me voy a colocar voy a colocar el puntero en el lugar o en el tiempo donde quiero recortarla. Selecciono la capa que quiero recortar
y voy a presionar el siguiente atajo. Shift Command D o Shift Control D para los que tienen PC. Y lo que hace es dividirme la capa. En realidad lo que hace eso es dividirla. Entonces, pues en mi caso yo tengo dos, me hizo una copia. Pues reviso cuál es el que no quiero, ¿no? O sea, no quiero el que queda antes del segundo 3. O sea, esta la selecciono y la elimino, suprimir. Fíjense cómo aquí quedaron las propiedades. Ahí están mis propiedades. Cuando ustedes quieran ver cuáles son los fotogramas que tienen fotogramas clave o cuáles son las propiedades que tienen fotogramas clave, lo único que tienen que hacer es seleccionar la capa y presionar U. Y así les va a mostrar todas las capas, o más bien todas las propiedades que tienen fotogramas clave, como en este caso. ¿Ya quedó? Este va a atravesar tantito el escritorio. Vamos a dejarlo así, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues ya quedó esta capa. La voy a poner el modo tímido, la bloqueo, le pongo el modo tímido. Y vienen unas capas que son un poquito más complejas. Que yo creo que me las voy a saltar. Nos vamos a ir directamente a la persona hasta que aparece, ¿no? Entonces vamos a dejar un segundo para que aparezcan estas. Esto lo vamos a ver al final. Y vamos a poner que la persona aparezca. Bueno, pues en ese sentido nos vamos a ir a... Terminábamos en 4. De 4 a 5 voy a dejar que aparezcan estos objetos que quedaron volando. Y a partir de ahí voy a hacer que aparezca la persona. Es el mismo proceso. Espero que no les arte un poquito, pero es el mismo proceso. Nada más quiero ver el punto de ancla. ¿Desde dónde está? Creo que desde la base de la persona, ¿eh? Entonces selecciono la persona, selecciono las propiedades, activo el conmutador de animación, perdón, de animación de 3D y bajo, como todavía tengo seleccionada la herramienta de paneo, bajo el punto de ancla a la base de la capa. Aquí se ven los controles. En los controles de la capa se ve cuál es la base. Recuerden, por el eje que es, pues que se requiere, ¿no? Entonces, ahora sí, selecciono la capa. Voy a presionar el atajo para sacar, por ejemplo, la rotación. Presiono R y salen toda la rotación, tanto la orientación, que la orientación me permite mover en los tres ejes. No les recomiendo utilizarla, creo que se tiene más control sobre rotación X, Y y Z, pero hagan de cuenta que el primer eje sería la orientación X, el segundo eje sería la orientación y el tercer eje sería la orientación Z. Entonces, bueno, yo ahorita no lo utilizo en realidad. Entonces, ahorita se supone que aquí empieza la animación en el segundo 5 y termina en el segundo 6. Sí. Entonces, empieza en el segundo 5, termina en el segundo 6. Significa que esa es la posición final. Activo la rotación. De hecho, la rotación es X. Lo pruebo para que vea. Y bueno, y si es X. Entonces, activo la rotación en X. Me regreso un segundo en el segundo 5 y voy a rotar hacia atrás. Recuerden que estos tienen que rotarlo en eje negativo de tal forma que se vea que desaparece, ¿no? Y una vez más, previo a esta capa, no importa que no quede como de canto directamente, porque previo a esta capa ya sea que lo recorten dividiéndola o que lo recorten mediante este proceso, ¿no? Seleccionando y cortándolo así. Cualquiera de las dos funciona. Entonces ya tenemos esa animación, fíjense, se está construyendo poco a poquito. Esta capa ya la voy a bloquear, la de la persona, y la pongo en modo tímido. ¿Qué sigue? Sigue ahora eh, la lapicera. Les digo, está muy sencilla esta animación. En realidad estoy trabajando con pura rotación y puro movimiento en tridimensional. Entonces, bueno, para que nos vayamos acostumbrando a esta tridimensionalidad, es este ejercicio. Entonces dijimos que en el segundo 6 empieza lo del lapicero, prendemos el lapicero y termina en el segundo 7, ¿no? Por ahí. Segundo 7, vamos a colocar el lapicero que sea tridimensional primero, el conmutador de tridimensionalidad, movemos las propiedades y en las propiedades de transforma vamos a mostrar la rotación. Ustedes pueden utilizar los atajos. Yo de repente utilizo los atajos y de repente miren, esto para que, pues para que ustedes lo recuerden.
Y entonces, ahí en rotación, pues yo ya sé que es en el eje Y. Entonces, rotación en Y, activamos el conmutador. Me regreso un segundo y activamos, bueno, lo colocamos, les digo, en esta ocasión no necesariamente es 90 grados, ¿eh? Este se va a acercar un poquito, miren, queda como en 85. Es que no latino bien. Ahí está. En mi caso quedó en 86. Y si descargaron los archivos, seguramente va a ser lo mismo, ¿no? Les digo, ustedes van a trabajar con otros archivos. Entonces, ahora sí divido la capa, Command Shift D, en esta ocasión, y la capa de abajo de la lapicera la elimino. ¿Por qué? Porque era la que estaba, o sea, el clip estaba hacia la izquierda, o sea, estaba previo a esto. Entonces, fíjense, ahí está. Y listo. Vamos a ver qué sigue. Ah, bueno, tenemos todo esto que se está animando. Vamos a ver qué sigue. Después de la lapicera me parece que sigue el cactus. Ujú. Después de la lapicera sigue el cactus, se anima desde abajo. Continuamos entonces. El cactus empieza en 7 y termina en 8. Y entonces prendemos, bueno, la lapicera ya la ponemos en modo tímido. Se me olvidó bloquearla, pero como ni siquiera tengo acceso ya a seleccionarla, pues no pasa nada. Prendo cactus, terminaba en 8, segundo 8. Activo el conmutador de 3D. Voy a poner rotación R para la rotación. Activo la rotación, pero antes de activarla, recuerden que tengo todavía la herramienta de paneo. El cactus se coloca desde la base. Entonces ahí está, lo pongo desde la base del cactus. Muevo el punto de ancla. Activo la rotación. Yo sé que la rotación es la X, pero de cualquier forma, ustedes prueben en qué rotación va a funcionar. ¿Sale? Para que también se vayan acostumbrando. Activo la rotación. Me regreso un segundo. Le pongo que esté de canto a la cámara. Y ahora sí, lo recorto. Este lo voy a recortar. Fíjense, es lo mismo, el que lo recorte lo divida. Nada más que cuando lo divido, pues como arriba se queda el número 2, o sea, los divide y una capa la nombra, por ejemplo, cactus y la otra cactus 2, pues es lo único que va a cambiar en realidad, ¿eh? Aquí pues ya quedó. Puedo activar el modo tímido. Me faltan ahora el reloj y los libros. Entonces, eso se modifica desde posición, pero desde posición en Z, fíjense. Ahí está. Primero aparece, pues es que aparecen como al mismo tiempo, nada más que con diferente lejanía. A ver si me queda igualito, ¿no? Eh, Van a aparecer al mismo tiempo. Entonces directamente prendo los libros y prendo el reloj. Voy a hacerme un poquito más, ajustar la vista al tamaño. Le pongo ajustar y se va a ajustar al tamaño. Entonces fíjense. Ahí estos objetos deben de acomodarse ya por el segundo 9. Tal vez esto sí cambie un poquito en los tiempos del video, pero bueno, se ajusta en el segundo 9. Selecciono los dos y los voy a colocar en modo de 3D. Ahora, lo que hice es que se modifican en posición únicamente, no crecen. Pareciera que es escala, pero no es escala, es posición únicamente. Están como trasladándose hacia enfrente. Entonces, vean, o sea, como que vienen de frente, como que vienen cercanos a la cámara. Seleccionar los dos, voy a poner P de posición. Se supone que su posición final es esa, entonces activo la posición de los dos. Me voy a regresar un segundo. Voy a empezar con el reloj. Fíjense, entonces el reloj lo voy a desplazar primero en eje Z. Entonces lo desplazo. Perdón, eran los libros, perdón. Reloj es el de abajo. Reloj lo desplazo en eje Z, pero si lo desplazo hacia la derecha es como si lo estuviera alejando. Lo voy a desplazar hacia la izquierda. Fíjense cómo parece, o sea, tiene el movimiento como que se está acercando a la cámara, ¿no? Con el mismo punto de fuga de la cámara. Entonces lo acerco o lo alejo de tal forma
Más bien lo acerco a la cámara de tal forma que parece que ya desaparece. En la parte de arriba ya desapareció, ¿no? Ahí está. Ahora hago lo mismo con los libros. Los libros va a ser un poquito más exagerado, fíjense. Es hacia la izquierda. Pero además de que va a ser más exagerado, necesito que se mantengan más tiempo visibles en la cámara. Entonces, fíjense, ahí está. Ya casi que se están saliendo, los voy a regresar con el eje X, ¿no? Que lo puedo hacer directamente de aquí desde la flechita, nada más que ahora no voy a mover todavía, porque recuerden que ahorita tengo modificado el punto de ancla. Si yo muevo esto, se va a mover únicamente el punto de ancla, vean. Le voy a dar control Z, entonces asegúrense ahora sí de cambiar a la herramienta de flecha. Entonces, esto sí, lo voy a hacer que se desplace más hacia la cámara y otra vez lo voy a crecer. Bien, lo voy a dejar por ahí, nada más para que vean una cosa. Fíjense cómo se pixela. O sea, es un archivo que lo estoy creciendo, pero se pixela. Sin embargo, cuando son archivos de Illustrator, cuando son archivos de vectores, tengo la ventaja de que no necesariamente se tienen por qué pixelar. Puedo hacer que se haga un rasterizado constante o continuo. Y para hacer eso que se haga el rasterizado continuo, tengo que activar una casilla que se llama, pues sí, rasterizado, ¿no? Que es esta casilla, está al lado del tímido y es el de los libros, fíjense. Bueno, en el de los libros es en donde lo voy a hacer en esa capa. Al lado de tímido hay una casilla que es como un solecito en realidad. Dice, para la capa de la composición, controlar transformaciones. Para la capa de vector, rasterizar continuamente. Era lo que les decía. Entonces, si le doy clic, ya se dieron cuenta cómo, o sea, yo lo pudiera crecer, lo voy a jalar un poquito más para que vean, lo pudiera crecer el tamaño que yo quiera, volverlo a acercar y no se va a perder la calidad, ¿no? Esto para los vectores, ¿eh? Por eso es que yo les digo que prefiero trabajar con vectores que trabajar con elementos de Photoshop, que recuerden que Photoshop se caracteriza por ser mapa de bits e Illustrator vectores. Entonces, bueno, ahí está. Ya tiene casi toda la animación. Me falta nada más lo de los libros. Entonces, eso se encontraba en el segundo 5. Voy a ya minimizar estas capas, las voy a activar en modo tímido, ya no las necesito bloquear. Y ahora, una característica de estas capas que estoy haciendo aquí, o sea, las que se ven ahí como los cuadros, es que tienen volumen. O sea, todas las demás capas, si ustedes se dan cuenta, son como papelitos, ¿no? Que se van como, dependiendo de la rotación, se hacen como papel, o sea, como delgaditos. Pero las otras están rotando y tienen un volumen ahí. Bueno, eso se hace como un efecto ahí muy sencillito. Entonces, ese efecto es primero prendo los cuadros. Um, Primero necesito preparar esos cuadros para que yo pueda modificarlos como si fueran 3D. Entonces, la forma de preparar esos cuadros es, me los voy a llevar a una composición nueva para hacerles otra cosa en esa composición. Es como cuando creo una composición, creo como una especie de anidamiento, es decir, en esta composición voy a hacer que otras composiciones entren. O sea que no solamente puedo tener una sola composición, sino puedo tener varias composiciones y tenerme composiciones dentro de otras composiciones. Es a lo que me refiero cuando menciono el anidamiento. Bien, vamos a hacerlo. Para estas capas, lo primero que se hace para hacer una composición a partir de las capas es lo que se conoce como precomposición. Lo que hago es seleccionar primero la capa, me voy a empezar con esta capa, me voy a ir a capa, perdón, al menú de capa. Y aquí hay una que dice precomponer. Vean el atajo o clic derecho a la capa y también abajo dice el precomponer, ¿no? Cualquiera de los dos métodos hace lo mismo. La voy a nombrar así como se llama, cuadro precomposición. Y aquí me dice dejar todos los atributos en oficina o transferir todos los atributos a la nueva composición. Vamos a ver qué hace con los dos, ¿no? O sea, ahorita le voy a dar control Z, le vamos a dar ahorita dejar todos los atributos en oficina, le voy a dar clic. Cuando le digo que deje todos los atributos en oficina,
lo que hace es que si tuviera transformaciones, vamos a probarlo, ¿no? Si tuviera transformaciones o algún ajuste, por ejemplo aquí. Bueno, creo que el mejor ejemplo no era el punto de anclaje, vamos a poner rotación. Y aquí tuviera una rotación y yo le mando la precomposición y le digo que todos los atributos que se queden en oficina, esos atributos de rotación quedaron aquí. Sin embargo, le voy a dar control Z antes de precomponer. Si le doy, bueno, voy a poner otra vez la rotación, desactivo, quito los, perdón, voy a dejar los atributos todavía para mostrar la diferencia. Clic derecho, precomponer, y le vamos a poner transferir todos los atributos a la nueva composición. Y le vamos a poner aceptar. Si yo le pongo aquí rotación, todos esos atributos que estaban se pasaron a esta nueva composición. Le di doble clic a la composición de cuadro. Aquí, fíjense, le di doble clic directamente desde aquí para que me abriera la nueva composición. Y aquí es donde tiene ya los atributos, que es la de rotación, ¿sale? Yo la verdad es que pues no importaba mucho, nada, porque en realidad, le voy a dar control Z, porque en realidad no quería, digamos, que pues ni se pasaran los atributos, ni siquiera hacer la rotación. Entonces le di control Z para quitar la rotación. La rotación debe quedar en 0. Entonces selecciono, clic derecho, me voy a ir a transformar. Vamos a poner, eh, perdón, clic derecho era precomponer. Es que ya están casi la 1 de la mañana. Y vamos a dejar todos los atributos en oficina. No, de cualquier forma no tiene ningún atributo. Vamos a dar a aceptar. Ahora sí, me creo la composición, le voy a dar doble clic para abrir esa composición. Entonces, lo que necesito con esta nueva composición es, bueno, primero me hizo la composición al tamaño de la capa, se quedaron los atributos con este tamaño de la capa. Y lo que quiero con esta nueva composición es primero hacerla 3D. Fíjense, le voy a poner 3D. Y ahora me voy a ir a una vista que no sea necesariamente la vista frontal. Entonces, cuando un objeto se convierte en 3D, no sé si se habrán dado cuenta, pero primero me coloca este conmutador aquí, o sea, este icono, que son como las tres flechitas, y del lado derecho me permite ya modificar en qué tipo de vista voy a estar. Ahorita le voy a poner, ahorita estoy en cámara activa, que es la vista frontal, como una cámara por defecto, ¿no? Me quiero ir a la vista inferior. Vamos a ponerle vista inferior. Y listo. Se tardó un poquito en... Es que hasta me puse nervioso, dije, ¿y por qué? Se tardó un poquito en actualizarlo, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Para que tenga volumen, le voy a poner volumen, aunque sea que se vaya... El volumen que voy a hacer es como si estuviera apilando hojas, ¿no? O sea, uno solito funciona como un papel, pero si yo apilo 40 hojas, ya adquieren volumen, ¿no? Entonces, fíjense, para hacerlo voy a hacer atajos. Primero, asegúrense que tienen la herramienta de selección. Luego, seleccionen la capa. Luego, presiono Command D. Command D significa duplicar. Y luego, bajo. Le doy hacia abajo en el teclado. Uno hacia abajo. Otra vez, Command D. Otro hacia abajo. Command D. Otro hacia abajo. Y así varias veces. Command D. Otro hacia abajo. Y si se dan cuenta, se está haciendo como una especie de volumen. Es un volumen falso, por supuesto. Pero aquí todo va a depender de su coordinación. Command D y hacia abajo. Bueno, por ahí más o menos va. Está quedando como, se baja un píxel
en lo referente a la vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, como yo estoy en una vista muy cercana al objeto, pues tarda en generarse los elementos. Vamos a, o sea, con esto podría quedar. La verdad es que aquí hubo una situación que no me encantó. Déjenme eliminar todos los elementos, excepto uno. Se va a dejar el de hasta arriba, que ya no sé cuál es el de hasta arriba. Vamos a dejar el de hasta abajo. Fíjense cuántas capas hicieron. Se hicieron 66. Desde el lado derecho tengo un scroll para que yo pueda seleccionar y eliminar. Me quedo solo con una. Entonces, dependiendo de la vista en que tenga, fíjense, si ahorita lo pongo a una vista de 25%, ay, es muy poco. Vamos a dejarlo de 200%, o tal vez un poquito más, de 400 y de 400. Me va a permitir desplazarse más. Fíjense, comandé y lo voy a subir. Comandé, lo subo, comandé, lo subo, comandé, lo subo, comandé, lo subo. Y fíjense, es más rápido, ¿no? Pero es que todo depende como estábamos, bueno, del zoom, del nivel de zoom que tengamos. Entonces, para que no se tarden tanto en generar el volumen, pues revisen su nivel de zoom. Y lo empecé a hacer hacia arriba porque hacia abajo como que siento que se me estaban amontonando. Bueno, ya ahí tiene bastante volumen. Vamos a ver qué estoy haciendo, porque van a decir, bueno, y tú, como que, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Ya vimos que en la vista inferior tenemos, bueno, que estamos en la vista inferior, por lo tanto, si lo estamos viendo desde abajo, significa que es una pila como de hojas. Vamos a comprobarlo. Me voy a ir a oficina y en oficina es esta capa. Voy a hacer que rote desde el segundo, me parece que es el segundo 4 hasta el segundo 5. Entonces, en segundo 5 se supone que este cuadro, que es el que ya le pusimos volumen, cambia de posición y cambia de rotación. Pero además lo hace mediante el 3D. Entonces, fíjense, como que van girando, ¿no? En 3D, en eje Y, de hecho. Entonces, activo el 3D para esta capa y se va a cambiar en posición. Se supone que ahí se acomoda en posición y en rotación en Y. Entonces, me voy a regresar al segundo 4 y le voy a poner que dé, no sé, 4 vueltas, ¿no? Y que antes de que se acomode aquí, pues se desplace. Fíjense, tengo la herramienta de selección. Puedo desplazarlo en eje X, o sea, de la flechita roja. Lo desplazo para que quede fuera del espacio de trabajo. No sé si ahí ya quedó, es que me estorba el zoom. Un poquito más. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Voy a quitar tantito el zoom. Fíjense, no se está viendo como si fuera con volumen. Y eso es porque em, este conmutador que yo les había dicho, me voy a acercar otra vez con el zoom, este conmutador que yo les había dicho no solamente sirve para que me rasterice todo el tiempo los vectores, sino para que traiga las características de otras composiciones. Y en este caso sería todas las características 3D junto con todo el conjunto de capas 3D o de las capas apiladas, ¿no? Fíjense, lo activo y se van a dar cuenta cómo ya tiene volumen. Voy a deseleccionar tantito y vean cómo ya tiene volumen. Y cuando yo selecciono el objeto, o sí, cuando me coloco encima, se notan toda la pila de capas. Entonces, bueno, básicamente así es como se animó este. Es un falso 3D, o sea, es una realidad que es un falso 3D, pero se puede utilizar, ¿no? No se nota mucho que sea falso. Ahora, lo mismo para este cuadro 2. Esto ya sin explicación. Lo voy a hacer para que vean que es rápido y esto que yo les digo que en realidad a veces es más tiempo el que uno le dedica a la explicación que lo que uno se tarda en hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero era precomponerlo
a los atributos sí. Le voy a dar doble clic a cuadro 2. Me voy a ir a, vamos a irnos a hacerlo 3D. Nos vamos a ir a la vista superior. ¿Se acuerdan que lo puse aquí en 400? Ahora vamos a ponerlo, bueno, sí en 400. Entonces selecciono, otra vez Command D, subo. Listo. Ya tiene cierto volumen. Me voy para para la composición de piscina. O sea, recuerden que aquí nos podemos desplazar en la composición. Y ahí vamos a... pues también se anima, ¿no? Desde el segundo 2 ahí se acomoda. Es posición y es rotación. Y aquí también se activa el 3D. Y aquí vamos a poner posición y rotación en Y. Me regreso un segundo. Y pues quedé a lo mejor 5 vueltas, ¿no? 5 vueltas. Y lo voy a desplazar en YX. Por ahí. Ya más o menos. Que me estorba el zoom. Más o menos por ahí ya quedó. Recuerden que lo último que hay que hacer es activar el conmutador de rasterizado. Y automáticamente ya me puse ahí la pila de capas. Esto es lo que van a hacer. Ya les asignaré cómo va a ser el ejercicio. Entonces, bueno, lo único que tendría que hacer es, recuerden, exportar. Entonces, bueno, recuerden que en el video previo se muestra cómo exportarlo. ¿Sale? Pues entonces, bueno, les encargo mucho este ejercicio.